por la invitación. Yo soy el encargado de dar la conferencia de clausura de este tercer Congreso Internacional. Nosotros pues hemos venido trabajando en una metodología para la aplicación de sistemas de seguridad en procesos industriales. Para la introducción pues queríamos hablar un poco sobre los riesgos que tenemos en las industrias. Sabemos que existen muchos procesos en la actualidad que han venido, procesos industriales que han venido evolucionando, actualizando en procesos automáticos, dejando ya el uso de la mano de obra. Estos procesos presentan una gran cantidad de riesgos, por lo cual debemos tenerlos muy en cuenta para prevenir accidentes que se pueden presentar en la empresa y debido a ello, pues tener, por así decirlo, catástrofes. Por ejemplo, en el año 2012, en México, tuvimos una explosión en la refinería Francisco I. Madero, donde hubo una explosión debido a una acumulación de gases en las instalaciones. En ese momento habían 4 trabajadores haciendo mantenimiento y pues estos 4 fallecieron. Es importante ver que es necesario la seguridad en estos procesos porque pueden generar pérdidas económicas o pérdidas humanas o varias consecuencias en el medio ambiente. Otro ejemplo que tenemos es en Ecuador en el año 2012 un conato de incendio en la Fabril. Fue una explosión que no llegó a mayores, pero pues Ay, que guárdeme, parralito. hubo una explosión en una explosión que no llegó a mayores, pero que era muy peligrosa debido a los químicos que estaban almacenando, como la glicerina y el metanol. Entonces es importante conocer que la seguridad funcional tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con los peligros en los procesos industriales. En Colombia tuvimos en el año de 1956 en Cali una explosión donde 7 camiones que transportaban 42 toneladas de dinamita pues explotaron esta carga y ocasionó 4.000 fallecidos, 12.000 heridos y afectó al 4% de la población de Cali. O sea que es necesario tener en cuenta también los aspectos indirectos en la seguridad funcional, en el departamento en que yo vivo, en Risaralda, tuvimos también otra catástrofe en el oleoducto, un oleoducto que vertió gasolina en una quebrada, en la quebrada Agua Azul, y esta pues debido a ciertos factores explotó y generó 80 heridos y 33 muertos. Entonces es importante tener en cuenta que las empresas deben controlar y tratar de prevenir estos riesgos que pueden surgir en sus procesos. Digamos, un ejemplo claro es que en el oleoducto hubiera sido importante tener sensores en puntos estratégicos que digan que hay una fuga y pues si con ayuda de válvulas o algún tipo de otro proceso, pues evitar el accidente. La seguridad funcional es el primer paso a la eficiencia y productividad en la industria, debido a que con la seguridad funcional nosotros vamos a asegurar que los procesos funcionen adecuadamente y no hayan accidentes, catástrofes que pueden generar pérdidas económicas y pérdidas humanas o catástrofes en el medio ambiente. Bueno, el objetivo de nosotros fue describir e implementar una metodología para aplicar las funciones de seguridad en procesos industriales y con ello garantizar confiabilidad y seguridad para los trabajadores, equipos, medio ambiente y entorno. Bueno, entonces para empezar quiero definir la seguridad funcional, que es lo principal. La seguridad funcional son un conjunto de dispositivos que nosotros vamos a interconectar para poder mantener un proceso en funcionamiento. El objetivo pues es eliminar y minimizar los riesgos que son inaceptables para las personas, equipos y medio ambiente. En la seguridad funcional tenemos un concepto muy importante que es la función instrumentada de seguridad o el SIF, que son funciones que se diseñan
para detectar los riesgos que pueden tener en los procesos, y cuando estos riesgos son detectados es necesario actuar automáticamente para poder tomar las medidas necesarias y prevenir estos sucesos. Acá vemos que la función de seguridad depende de un elemento de entrada, que puede ser un sensor, un procesador lógico, que puede ser un PLC o un computador, y la salida va a constar de actuadores. El nivel de prestación o rendimiento, o el PL, es una capacidad del sistema de mando para poder ejecutar estas funciones de seguridad y con ello mitigar el riesgo que queremos extinguir. Estas definiciones las podemos encontrar en la norma UNE en ISO 13849-1. ISO representa una norma internacional, es la Unión Europea que adopta también la norma, y UNE es una norma española, la cual también la norma adopta esta norma. Bueno, los sistemas integrados de seguridad o SIS es el sistema que se implementa para poder implementar, es el sistema que implementa las funciones de seguridad anteriores para poder lograr o mantener un estado seguro. En la imagen podemos ver el sensor, la CIF1, donde va a tener un sensor. Esta función va a ir al PLC o el solucionador lógico, y este solucionador lógico va a mandar la señal al actuador para poder ejecutar una función. Ahora, el sistema, el proceso puede tener, digamos, varios peligros. Por eso, digamos, esta CIF1 puede ser una caldera y vamos a medir con esta seguridad, con esta función de seguridad, vamos a medir la temperatura. Ahora, la CIF2 con el sensor puedo medir la presión que hay en la caldera, y pues dependiendo de si hay un peligro o no, con el actuador pues resolver esta situación. Podemos tener N funciones de seguridad y en conjunto todo esto es el SIS. Ahora hay unos términos para entender la metodología. El primero que ya mencionamos fue el PL, el nivel de prestación. Este se divide según sus exigencias, es decir, si vemos acá en la figura de la derecha, en esta columna, el PL se divide en A, B, C, D y E. El nivel A es cuando el proceso no tiene mayor riesgo, y el nivel E es cuando el proceso tiene un riesgo muy alto. El fallo de causa común, o el CCF, son fallos que no son posibles detectarlos. Un fallo que ocasiona una serie de eventos. Estos eventos pueden generarme el fallo total del sistema. Es decir, un ejemplo de un fallo de causa común es un cortocircuito en un sistema. El corto me daña unos elementos que son fundamentales para la operación del proceso, y debido a que se dañan esos elementos, el sistema entró en un fallo. Podemos encontrar el factor de fallo de causa común, que podemos calcular realizando una puntuación de qué medidas nosotros estamos tomando para poder mitigar estos fallos. En la tabla que hay acá en la parte inferior, vemos que dependiendo de la puntuación general que la empresa tenga, pues vamos a tener un factor beta de fallo por causa común. Este factor es muy importante para unos cálculos más adelante. La cobertura de diagnóstico DC son unas pruebas que se realizan periódicamente en las funciones de seguridad para poder definir dónde está ocurriendo una falla. El parámetro DC nos dice cuántos fallos puede calcular el diagnóstico. La probabilidad de fallo peligroso por hora, PFHD, que se define como 1 sobre el MTTFD, y el MTTFD es el tiempo medio hasta fallo peligroso. Este valor se divide en bajo, medio, alto. Acá en la figura se puede ver el color que representa cada nivel. Estos valores son muy importantes, ya que nos van a ayudar a calcular el PL. Es decir, cuando nosotros tengamos el valor de PFHD, vamos a venir aquí en esta columna y vamos a ubicarlo
Vamos a ubicar también el valor del MTTF y vamos a mirar una arquitectura que más adelante vamos a analizar, y dependiendo de la intersección de estos valores vamos a encontrar un valor de PL. Este PL es como el nivel de seguridad que debe tener nuestro sistema. Bueno, la determinación del PLR lo vamos a hacer mediante un árbol de selección. El árbol de selección tiene 3 niveles, el nivel S, F, P. El nivel S vamos a hablar sobre la gravedad de la lesión que puede ocasionar un fallo. En el nivel F vamos a obtener, o vamos a hablar sobre la frecuencia y tiempo de exposición al peligro. Y en el nivel P vamos a hablar sobre la posibilidad de evitar o limitar el peligro. Entonces, para elegir este valor, este parámetro, vamos a estar en 1. Cuando estemos en 1, vamos a analizar qué tan grave es la lesión. Entonces, tenemos 2 niveles. El nivel S1 que va a decir, bueno, son daños leves, o el nivel S2 que va a decir son daños graves. Uno ya va analizando el riesgo que puede ocasionar el proceso, y vamos a seguir avanzando en el árbol. Entonces, digamos que el daño es leve, vamos a elegir el nivel S1. Y a continuación analizamos el nivel F de frecuencia o tiempo de exposición a peligro. Vamos a tener dos opciones, F1, F2, puede ser F1 poco frecuente o F2 que es muy frecuente. Entonces vamos a elegir igualmente, vamos a decir en este caso que el nivel el peligro es muy frecuente, entonces estamos en 1, pasamos por S1 y vamos en F2. Ahora el tercer nivel, posibilidad de evitar o limitar el peligro. Entonces vamos a tener dos posibles opciones. Posible P1, que es posible y hay posibilidad de evitar el peligro, o P2, que es raramente posible o casi nulo de evitar el peligro. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, vamos a elegir, digamos, P2. Entonces tenemos como resultado un nivel de PLR-DC. Este nivel nos va a decir que es el nivel de seguridad mínimo que requiere el sistema. Es como un punto de referencia. Y nosotros debemos ya llegar como mínimo a este en el sistema, o un sistema o mayor, un nivel mayor. Bueno, resultados. Modelado de arquitecturas por cadenas de Markov. Nosotros vamos a tener unas arquitecturas para las funciones de seguridad. Estas arquitecturas nos van a ayudar a poder mitigar el riesgo debido a las configuraciones que esta tiene. La arquitectura 1001 es la más sencilla, consta de un circuito de entrada, un solucionador lógico y un circuito de salida. Ahora, si en esta arquitectura llega a fallar cualquiera de los elementos, el sistema entra en un fallo. Por ejemplo, si en el ejemplo de la caldera el sensor no identifica que la temperatura de la caldera pasó un nivel límite, entonces la caldera va a explotar, va a dañarse. Entonces es necesario que se realicen otro tipo de configuraciones, pero esa es la más simple, no tiene cobertura. Y en la cadena de Markov, que fue lo que nosotros utilizamos para modelar esta arquitectura, debido a que es muy confiable, nos describe adecuadamente el sistema y es predecible, nos ayuda a predecir estos fallos. Vamos a tener un estado, el estado OK, en el cual vamos a tener los tres elementos del sistema. El nivel 1, el punto 1, representa el circuito de entrada, el nivel 2 el solucionador lógico, el nivel 3 el circuito de salida. En este estado vamos a tener los tres elementos operando y vamos a tener otros tres estados en el cual vamos a tener un elemento en fallo. Por ejemplo, en este estado va a estar el circuito de entrada, que se representa por el número 1 en falla, pero los otros dos van a estar funcionando adecuadamente. En el estado siguiente vamos a tener ahora el solucionador lógico en falla, y en el tercer estado vamos a tener el circuito de salida en falla. Para nosotros llegar del estado OK al estado de falla, vamos a tener una transición con una tasa de fallos lambda 1. La tasa de fallos lambda 1 es la del elemento que falló. En este caso
sería el circuito de entrada. Para el para el segundo estado sería lambda 2, la tasa de fallos del solucionador lógico. Y para el último estado que falla el circuito de salida, lambda 3 sería la tasa de fallos del circuito de salida. Como estos son modelos reparables, nosotros podemos llegar del estado de fallo al estado de operación OK. Pero como este no tiene diagnóstico, no tiene cobertura, tenemos que añadir un tiempo T sub 2. Este tiempo T sub 2 representa el tiempo que vamos a realizar unas pruebas para conocer dónde se encuentra el fallo. Y esta división representa el mu, que es la tasa de reparación. 1 sobre T2 más MTTR. El MTTR es el tiempo de reparación del elemento. Ahora, también es importante, como no vamos a estar pasando muy frecuentemente de estado a estado, conocer la probabilidad de estar en el estado, que sería 1 menos las transiciones que salen del estado. Si vemos en el estado OK, sale lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces sería 1 menos lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pasando ya a la arquitectura 1001D, tenemos que acá ya vamos a tener la misma arquitectura 1001D, pero vamos a añadir el circuito de diagnóstico. El circuito de diagnóstico son unas series de pruebas que se realizan periódicamente por un circuito aparte, y él va a ir analizando cuál de todos los elementos está en falla. Si él detecta una falla, acá tiene un relé el cual va a sacar el sistema del peligro. En la cadena de Markov vamos a tener una cadena muy similar a la anterior, donde vamos a tener el primer estado OK, con los 3 elementos funcionando adecuadamente, y los otros 3 estados con un elemento en fallo. Sin embargo, vemos que acá ya para pasar la transición de un estado OK a un estado de fallo, tenemos que multiplicar por 1 menos beta por la tasa de fallos. El 1 menos beta representa la probabilidad de no tener un fallo de causa común, ya que esta parte es la que funciona con el diagnóstico. Ya para los fallos de causa común, que les recuerdo que son fallos que me llevan el sistema a un fallo total del sistema, tenemos que pasar, la transición se realiza por el factor beta. Este factor beta es la probabilidad de tener un fallo de causa común. Si observamos acá, para pasar de un estado de fallo a un estado OK, la tasa de reparación ya no tiene el T sub 2, porque este circuito de diagnóstico es el que me ayuda a identificar dónde se encuentra el fallo, y con ello pues ya nos ahorramos este tiempo en esta parte del proceso. Sin embargo, cuando tenemos un fallo de causa común es necesario tener otra vez este tiempo, ya que nosotros no conocemos dónde se encuentra el fallo, debido a que esos son fallos que no son detectables. Bueno, en esta parte es muy importante la configuración de las salidas, porque la arquitectura 1002 nos va a ayudar para solucionar fallos peligrosos, y la arquitectura 2002 nos va a ayudar a solucionar fallos seguros. Un fallo peligroso es cuando nosotros tenemos un actuador y queremos desactivarlo, pero este no se desactiva. ¿Sí? Cuando nosotros no desactivamos el actuador, se genera un riesgo muy alto de tener un accidente. Sin embargo, un fallo seguro es cuando queremos, por ejemplo, energizar un actuador. Este no se energiza, pero no ocasiona ningún accidente. Un ejemplo que doy en estos casos es, digamos, un motor eléctrico. El motor está funcionando y es necesario desactivarlo, porque si no va a generar un accidente en la empresa. ¿Qué pasa? Que si el motor no se desactiva, el proceso va a llegar a mayores y puede generar ya sea una muerte, dañar el motor o cualquier otro peligro o accidente. Entonces, la arquitectura 1002 nos va a ayudar a evitar estos
fallos peligrosos debido a la conexión serie que tienen los contactos. Entonces, si ven, tienen que fallarme los dos relés para yo tener un fallo peligroso, ya que si, digamos, en el ejemplo del motor, yo tengo que desenergizarlo y falla y funciona solamente uno, el actuador ya evitó el riesgo. Me tienen que fallar los dos relés para poder tener un fallo peligroso. En cambio, en el otro sistema pasa lo contrario. Si yo tengo el motor y tengo una arquitectura 2002 y lo voy a energizar, él tiene dos caminos para energizarse. La del canal 1, viene por acá la energía, o la del canal 2. Entonces, para energizarse, se tienen que dañar los dos. Pero si el motor, por algún motivo, los dos relés fallan, el motor no se energiza, pero no ocasiona ningún accidente. En este caso, la cadena de Markov, vamos a tener un estado donde vamos a conocer o tener cuatro posibles elementos, el circuito de entrada, el circuito de salida y los dos solucionadores lógicos. En este estado van a estar los cuatro operando adecuadamente. Sin embargo, los otros cuatro estados que vemos acá, vamos a tener un elemento en fallo, ya sea el circuito de entrada, el circuito de salida o los dos solucionadores lógicos. Como estos no tienen diagnóstico y como mencioné anteriormente, vamos a pasar de la transición, se realiza con la tasa de fallos. Entonces la tasa de fallos del circuito de entrada, la tasa de fallos del solucionador lógico, la tasa de fallos del circuito de salida. Y acá vamos a tener otra vez el tiempo T sub 2, que es el tiempo para conocer dónde se encuentra el fallo. Este representa, como dije anteriormente, la tasa de reparación, que es 1 sobre el MTTR. Pero en este caso añadimos el tiempo T sub 2 porque no conocemos dónde se encontró la falla. Lo que se añade ahora es otro conjunto de estados donde vamos a tener otro elemento en falla. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos otro elemento en falla es que el sistema pierde la función de seguridad. En estos estados el sistema puede continuar operando, pero en estos estados ya cambia eso, ya que se pierde la función de seguridad y no es posible continuar en operación. Por eso, como vemos, de acá sale para el primer estado, ya que es necesario la reparación total del sistema en este instante. Acá en la arquitectura 1002D tenemos pues los mismos canales, pero vamos a tener dos circuitos de diagnóstico y si analizamos comparando con el circuito anterior, vamos a ver otra vez el factor 1 menos beta para realizar la transición de un estado OK a un estado de fallo, 1 menos beta por la tasa de fallo, que esto representa la probabilidad de no tener un fallo de causa común. Y otra vez, acá tenemos el estado de falla de causa común y vamos a realizar la transición con el beta. El beta es la probabilidad de tener una falla de causa común. Lo mismo acá tenemos otro conjunto de estados en el cual va a fallar dos elementos y se pierde la función de seguridad. Pero como vemos acá, el tiempo T sub 2 se añade y en este ya no lo tenemos, ya que el circuito de diagnóstico nos ahorra ese tiempo en la operación. La metodología de asignación. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer para realizar esta metodología es analizar el proceso y identificar las fuentes de riesgo. Una vez que nosotros identificamos las fuentes de riesgo, debemos calcular el riesgo que tiene el proceso y evaluar si se requiere alguna acción para este riesgo. Entonces acá la pregunta es, ¿el riesgo se ha minimizado adecuadamente? En este momento no hemos realizado ninguna acción, así que debemos seguir por el diagrama y la pregunta es ahora si la medida requiere de un sistema de control. Y sí, nosotros vamos a utilizar un sistema para poder funcionar automáticamente. En el paso 3, pues ya vamos a empezar a realizar la función de seguridad con la determinación del PL. El PL se determina
con el árbol de selección que mencioné anteriormente, y el PLR se determina con el árbol de selección que mencioné anteriormente, pero el PL lo vamos a calcular con los parámetros del factor de causa común, el, el parámetro de cobertura de diagnóstico y la probabilidad de fallo por hora. Ya una vez que comparamos de que si se cumple que el PL es igual o mayor al PL requerido del sistema, entonces vamos a ir y vamos a preguntar ahora si el riesgo se ha minimizado. Entonces, pues lo que se espera es que sí y se acaba el proceso. Ahora, cuando nosotros solucionamos las cadenas de Markov, vamos a obtener las siguientes ecuaciones para cada arquitectura y para cada valor de probabilidad de fallo hora peligroso. Vemos que estas ecuaciones dependen de la tasa de fallos, la tasa de reparación y del beta, que es la probabilidad de fallo de causa común. Vemos que entre más sencillo el sistema, es más sencilla la ecuación. Ahora vamos a realizar la aplicación y la discusión de esta metodología primero en un enclavamiento de un resguardo. En este proceso, lo que se quiere es que, como vemos acá, vamos a tener un actuador en un resguardo. Entonces, cuando un operario va y abre la puerta del resguardo, el actuador tiene que detener su operación. Si el actuador no se detiene, pues ahí es donde viene el riesgo, que puede ocasionar un accidente. Ya, cuando se abre la puerta, el actuador no se puede encender y no se puede activar hasta que la puerta esté totalmente cerrada. Entonces es importante tener una función de seguridad aplicada en este proceso. Entonces el procedimiento lo que primero que hay que realizar es identificar el tipo de arquitectura. Nosotros pues planteamos primero para este ejemplo una arquitectura de 1001D. La podemos ver acá, el modelo de la cadena de Markov. Y después de identificar la arquitectura que nosotros vamos a utilizar, vamos a hallar el PLR con el árbol de selección. Entonces vemos acá, vamos a empezar en el nivel 1 y vamos a empezar a analizar los niveles. Entonces el nivel S, que es el nivel de la gravedad, analizamos y dijimos, bueno, es un nivel S2 ya que puede ocasionar un incidente grave. Entonces vamos por acá en el árbol. El nivel F nos dice que es un nivel F1 ya que tiene corta o poca frecuencia a la hora de generar un peligro. Entonces vamos acá S2, F1. Y en el nivel P, que sí es posible evitar el riesgo, entonces decimos que es un nivel P1, ya que sí es posible evitarlo. Entonces si seguimos en el árbol, vamos a S2, F1 y P1. Obtenemos un PLR de C. Es decir, que el sistema que nosotros tenemos que diseñar debe tener como mínimo un nivel C de nivel de prestación. Ahora, el paso 3 que se debe realizar es verificar los datos de reparación y la tasa de fallos de los elementos del sistema. Es decir, nosotros debemos ir al datasheet de los elementos y calcular o obtener la tasa de fallos de los elementos del sistema. En este caso sería el lambda del sensor 1, el lambda del PLC y el lambda del relé que me va a sacar el actuador. En este caso, pues tenemos 1.6 por 10 a la menos 5 fallas por hora, 2 por 10 a la menos 6 fallas por hora y 1.35 por 10 a la menos 5 fallas por hora. El MTTR es el tiempo de reparación. Vamos a asumir que para el sensor 1 tenemos 24 horas, para el PLC 70 horas, para el relé que tiene, para el relé que tiene el mando del contactor CR 40 horas y para el fallo de causa común 400 horas. Nosotros ya reemplazamos estos valores acá y obtenemos un valor de probabilidad de fallo por hora peligroso. Vemos que nos da 1.4589 por 10 a la menos 6. Este valor, pues como mencioné anteriormente, es
es 1 sobre el MTTF, así que despejando podemos calcular el MTTFD y obtenemos un valor de 289.109.25. Este valor es en horas y es necesario pasarlo a años para realizar el análisis. En este caso, tenemos un valor de 33 años. Listo, entonces nosotros ya tenemos el PFHD y es necesario también calcular los parámetros de beta que utilizando la tabla en la diapositiva de definiciones, nosotros debemos dar una puntuación de qué está haciendo la empresa para poder evitar estos fallos de causa común. Dependiendo de ese valor, nosotros vamos a obtener un valor de beta. En este caso nos da 0.001 y para la cobertura de diagnóstico en la norma de la ISO podemos obtener una tabla en la cual nos dice cómo determinar la cobertura de diagnóstico. Con estos parámetros, el beta, la cobertura de diagnóstico, el MTTF y el PFHD, podemos calcular el PL de todo el sistema. ¿Cómo? Pues vamos a ir a la gráfica, vamos a decir, bueno, la arquitectura que nosotros tenemos es 1001D, tenemos un valor de PFHD de 3,4, puede estar entre estos límites, y el MTTF nos da un valor alto, ya que en el MTTF tiene 3 niveles. El bajo es menor a 3 años, el medio va entre 3 años y 30 años, y el alto es para superiores a 30 años. Entonces tenemos un MTTF alto, y entonces ya en la intersección de MTTF alto, el PFHD que nos da por acá y la arquitectura, vemos que vamos a obtener un PL de C. O sea que al verificar que el PL que se obtiene es igual al PL requerido, terminamos de realizar la metodología que diseñamos. Entonces en este momento, con la arquitectura que utilizamos y los parámetros y tasa de fallos que estamos utilizando de los elementos, vamos a obtener pues ya la función de seguridad para el proceso. Otro ejemplo que tenemos para la aplicación de esta metodología es para la parada de emergencia de un motor. Nosotros vamos a tener un motor trifásico que está funcionando adecuadamente, pero pasó una avería que es potencialmente peligrosa para los trabajadores y el proceso en general. Entonces es necesario diseñar una función de seguridad para evitar este peligro. Entonces otra vez, el procedimiento es el mismo que el anterior. Primero hay que identificar la arquitectura. Entonces acá es muy importante lo que yo mencioné, la arquitectura 1002 y la arquitectura 2002. Como dije, la 1002 nos ayuda a evitar los fallos peligrosos y la 2002 nos ayuda a evitar los fallos seguros. Como un motor tiende o tiene potencial para fallos peligrosos, nosotros vamos a utilizar la arquitectura 1002. Si nosotros utilizamos la 2002, es posible que no evitemos el peligro en este proceso. Entonces vamos a utilizar la 1002. Acá está la cadena de Markov que se utiliza. Y a continuación vamos a utilizar vamos a hallar el PLR con el árbol de selección. Entonces es el mismo procedimiento. Vamos a empezar desde el nivel 1 y vamos a pasar al nivel S, que es el nivel de gravedad. Decidimos que el nivel es S2 porque puede ocasionar una lesión y puede llegar hasta la muerte en caso de que no se pueda detener el motor trifásico. Pasamos al nivel F2, al nivel F, donde decidimos que es muy frecuente la exposición al peligro, ya que la máquina es usada diariamente. Entonces es F2, vamos en el árbol, S2, F2, y el nivel P, que es el nivel de si es posible evitar el riesgo, pues sí, decimos que sí es posible evitarlo, entonces vamos a tener un nivel P1. El PLR que nos da es DD,
Este es el nivel mínimo que debe tener la función de seguridad para poder evitar los peligros. Y para el paso 3, otra vez vamos a verificar los datos de los elementos. La tasa de fallo de los pulsadores, la tasa de fallos del PLC y la tasa de fallo de los contactores. Como vemos la arquitectura, vamos a tener que usar 2 pulsadores, 2 PLCs y dos relés para el circuito de salida. Ahora, el tiempo de reparación es menor debido a que esta arquitectura no tiene diagnóstico. En el otro sí tenía. Entonces los tiempos de esta van a ser mayores ya que no tiene diagnóstico, entonces tenemos que realizar más pruebas para poder identificar los fallos. Ahora es necesario obtener otra vez el factor de falla de causa común, midiendo igualmente las medidas que se está tomando la empresa. De la tabla obtenemos un beta igual a 0.001 y para el diagnóstico decimos que no presenta diagnóstico. Calculamos el PFHD gracias a la solución de la cadena de Markov, con el cual obtenemos esta ecuación, y al reemplazar estos valores vamos a obtener un PFHD de 2.8974 por 10 a la menos 6. Como me he mencionado, el PFHD es igual a 1 sobre el MTTF. Despejando obtenemos 345.137.0194, pero hay que pasarlo a años. Entonces dividimos por el número de horas que tiene un año, nos da 39.4 años. Y ya con todos los parámetros vemos que al intersectar los valores de probabilidad de fallo hora más el MTTF que también nos dio alto, vemos que es un valor de 39 años, supera el nivel de 30 que es para los MTTF altos. La arquitectura es 1002 y la probabilidad de fallo nos da entre por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 6. Entonces el valor que nos da de diagnóstico es un D. Acá vemos que son iguales, por lo cual el PLR del sistema nos sirve para el diseño. Es decir, que la arquitectura de 1002 que se utilizó es la adecuada para la función de seguridad. Bueno, las conclusiones que nosotros sacamos es que la metodología tiene una estructura completa que nos ayuda a analizar adecuadamente los parámetros que se utilizan en el proceso y que gracias a esta estructura pues es fácil determinar los niveles de seguridad y de riesgo que puede presentar la empresa. Con esto pues podemos disminuir los costos y pues realizar cálculos más rápidos y precisos. Ahora, es importante que la persona que realice el análisis tenga conocimiento de las arquitecturas, ya que es muy importante identificar cuál es la arquitectura adecuada para la función de seguridad, ya que como vimos en el ejemplo del motor, si se utiliza una arquitectura que no es la adecuada, pues podemos llegar a tener problemas en cuanto a la función de seguridad. Y las cadenas de Markov pues nos ayudan, ya que son modelos predictivos, nos ayudan a obtener un sistema seguro que nos describe adecuadamente la función de seguridad y nos ayuda a predecir las fallas, que es lo importante en este proceso. Gracias a esto pues vamos a obtener una mayor confiabilidad y seguridad para los trabajadores, los equipos y el medio ambiente. Bueno, esto es todo. No sé si hay alguna duda de la conferencia.